dicho al hecho hay mucho trecho, y siendo esta la tercera apertura de sesiones ordinarias que le toca a Alberto Fernández, me parece que es hora ya de medirlo más por los hechos que por los dichos. Lo que acabamos de escuchar, un discurso de 1 hora y media, estuvo lleno de definiciones con las cuales yo estoy de acuerdo. Me gustó que dijera que la teoría del derrame no funciona, que hay que ir de abajo hacia arriba y de la periferia hacia el centro, que el crecimiento de las riquezas de los más ricos no hace que eso mejore la situación de los más pobres. Me gustó que dijera en Argentina se acabaron los tarifazos. Me gustó que dijera que no se trata de estabilizar para crecer, sino de crecer para estabilizar. Pero la verdad es que también habló sobre las jubilaciones, y sabemos lo que dice el acuerdo con el Fondo Monetario, al menos el borrador que conocimos en medio de tanto hermetismo. El borrador del 12 de febrero dice que se va a propugnar la extensión voluntaria de la vida laboral. Y claro, en ese voluntaria hago el énfasis porque alguien que mira las jubilaciones de 30 lucas y dice, ¿sabes qué? No voy a poder vivir con esto, muy probablemente decida voluntariamente, entre comillas, extender su vida laboral y laburar hasta que no le dé el cuero, hasta que caiga rendido, como era antes de que existiera el derecho a jubilarse. También habló de los planes sociales el presidente y dijo todo argentino que esté en condiciones de volver a trabajar tiene que dejar de depender de los programas sociales. Y eso también es algo que uno diría, es así completamente. Nadie quiere vivir de la limosna, nadie quiere vivir de la caridad. Ahora, fue responsabilidad del Estado hacer con la economía social algo más útil que lo que hizo en estos años. Y sabemos que ahora, cuando dice convertir los planes en empleo, en realidad lo que está haciendo es ajustar el gasto en asistencia social. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque el ministro de Desarrollo Social dijo que no se va a incorporar más gente a los programas sociales, porque a su vez su ministerio le está girando un 20% menos dinero que en noviembre a sus 3 principales programas insignia, y porque el Fondo Monetario también establece un límite, aunque diga que no lo va a ajustar, a los gastos en asistencia social. También digo que hay que ceñirse a los hechos porque habló de la indexación de tarifas. El presidente ratificó algo que anticipamos acá, porque yo me enteré el fin de semana por fuentes oficiales. Se van a eliminar los subsidios totalmente para el 10% más rico de la población, o sea, para los que viven en los barrios más ricos de la ciudad de Buenos Aires y en los del conurbano norte. A ellos se le van a triplicar las tarifas de luz y de gas, muy probablemente, y al resto les van a aumentar según los salarios. Si los sueldos aumentan 45%, 50% este año, las tarifas van a aumentar 45% o 50%, y no el 20% que ya habían anunciado. Esto no es tanto como exigía el Fondo Monetario, pero se va a sentir mucho. Y contradice esto de que en Argentina se acabaron los tarifazos, porque hay gente para la cual, si no cobra ese aumento salarial que tienen los que tienen paritarias, probablemente esto se convierta en un tarifazo. Como se convierte en un dolor de bolsillo todo aumento. No es que por el hecho de que todo lo demás aumente el 50%, no duele un aumento de la luz del 50%. Al revés, como todo sube el 50%, no alcanza la guita para pagar eso también. Y ahí hago hincapié en lo que le falta. Capaz, de vuelta, es porque es la tercera vez que le toca hacer promesas al presidente y ahora ya sabemos cuáles hizo y cuáles cumplió y cuáles no. Pero hubo 2 cosas que faltaron. Una, cómo se van a recuperar los ingresos. Dijo el presidente que era una inmoralidad lo que se perdió de ingresos con el macrismo. Y lo sabemos desde el macrismo, porque por eso votamos que se vaya Macri en primera vuelta. Ahora, lo que no sabemos, porque no lo dijo en este discurso, es cómo va a ser para que los sueldos, esos sueldos que hoy tienen el importe más repetido en 80 lucas, y hace falta 79 para no ser pobre si uno tiene una familia tipo, ¿cómo va a ser para que esos sueldos se recuperen? Y mejor, más preciso todavía, quisiera saber cómo va a ser para revertir la desigualdad que se generó en su gobierno.
porque ya no es una herencia del macrismo lo que pasó en los 2 años de pandemia. En los 2 años de pandemia, primero tuvimos una caída libre, un montón de gente perdió el laburo, un montón de gente quemó ahorros, un montón de gente vivió de lo que tenía porque dejó de percibir ingresos en 2020. Y en 2021, cuando vino este rebote del 10%, los más ricos duplicaron sus fortunas. Patalearon para pagar un 2% de aporte sobre las grandes fortunas y ahora nadie nos dijo en este discurso de recién qué va a hacer el gobierno para que esos, los que se enriquecieron el año pasado, mientras el 99% nos seguíamos empobreciendo, qué va a hacer para que sean ellos los que paguen una porción mayor de los costos de resolver la crisis de la deuda. Eso no está para nada claro. Eso no está tampoco en el acuerdo con el Fondo Monetario, que sí le fija límites a la recuperación de los sueldos públicos, por ejemplo. ¿Por qué no se puede pensar en algo que permita captar lo que se apropiaron esas élites, esos megamillonarios, cuando compraron baratos los dólares que Macri le pidió al Fondo Monetario y que ahora le tenemos que devolver nosotros, todos los argentinos? ¿Por qué no captar una parte de ese enriquecimiento para volcarlo justamente en los que más necesitan? Del dicho al hecho hay mucho trecho y los argentinos ya estamos necesitando hechos. Bueno, audios del presidente, sí, de lo que dejó la apertura de las sesiones ordinarias en el Congreso. Dejó algunas definiciones respecto de la economía. Una de ellas sobre las tarifas. Ayer se los anticipamos, van a seguir los salarios, más precisamente el coeficiente de variación salarial. Escucha cómo le dijo el presidente. En Argentina se acabaron los tarifazos. Vamos a segmentar los subsidios para lograr niveles de tarifas razonables, con justicia y equidad distributiva para los servicios públicos de gas y electricidad. Por eso, en principio, apuntamos a que el 10% de mayor capacidad económica deje de ser beneficiario de subsidios. Para el resto de los usuarios, nuestra política se inspirará en la ley 27.443. Esta norma establecía que las tarifas solo podrían incrementarse teniendo como tope el coeficiente de variación salarial. Lo que nosotros haremos será utilizar ese mismo indicador, pero estableciendo que la evolución de la tarifa estará claramente por debajo de la evolución de los salarios. Así alineamos el tema de las tarifas con una política clara para recomponer los ingresos en términos reales. Bueno, queda claro más o menos cómo va a ser, ¿no? El 10%... Uy, estoy un poco, lo tengo muy alto. El 10% de la gente que más gana, a través de un mecanismo de segmentación que es el que ya se anunció, va a dejar de tener subsidios. O sea, a ellos se les triplica la factura. Después, a otro 60% de la población, más o menos le va a aumentar como los sueldos, o sea, 50 y pico %, depende de lo que sea los sueldos y la inflación este año. Y a un 20% de menores ingresos le va a aumentar solo este 20% que anunciaron ahora. Va a ser el sector cubierto por la tarifa social. Toma el presidente una ley que fue aprobada durante el gobierno de Mauricio Macri, vetada por Mauricio Macri, con la cual el kirchnerismo justamente intentó ponerle un tope al tarifazo de Mauricio Macri, de alguna manera una jugada política para también traer al kirchnerismo a respaldar esta metodología que por supuesto excede el 20% hablado originalmente. Pero ¿en dónde queda lo que había sido esa disputa Basualdo, el propio Guzmán y demás? Es una victoria de Guzmán en ese punto. Sí, claro, del Fondo Monetario. Claramente, sí. Bueno, el Fondo Monetario. Sí, ya sé. Pero en el ordenamiento interno lo pienso en ese punto. Sí. El kirchnerismo a Basualdo no lo pudo echar. Okay. O sea que la disputa, sí, bueno, queda en ese terreno. Pero está esta jugada política para agarro tu ley para aumentar más allá del 20%. Veremos qué pasa. Y una cosa, a ver, los salarios van a aumentar de acuerdo a cuánto aumenten las tarifas, de acuerdo a cuánto aumenten los salarios en blanco. Sí. ¿Qué pasa con el universo de los monotributristes? Es para un amigo que decide la duda. Se joden. Sí, está en su nombre, monotributriste. Claro. Este otro audio es sobre la edad de jubilación. Escucha. La edad jubilatoria no será alterada. Si por el motivo que fuere una persona deseara continuar trabajando después de cumplir la edad que establece la ley, nadie, en principio, debería obligarla a retirarse. Bueno, es lo que hace hoy la ley, ¿no? Existe esa posibilidad hoy por ahí. Te obliga a retirarte porque se considera que la jubilación es un derecho.
Pero vos podés seguir trabajando jubilado. Sí, claro. Por eso, lo que dice ahora es que que se va a permitir la posibilidad de no percibir la jubilación. O sea, es raro, ¿viste? Hay que ver de qué manera lo formulan en una ley. Sí, y esta parte está formulado como si uno se quedara trabajando porque adora el trabajo que hace, cuando en realidad mucha gente se queda trabajando porque es muy mala la jubilación, es muy poca. Por eso digo, hay que ver cómo lo traduce en una ley. Lo que dice el acuerdo con el Fondo Monetario es textualmente lo que dijo el presidente en la apertura de sesiones. También se refirió a los planes sociales, escuchá. Mientras alguien lo necesite, la asistencia del Estado seguirá presente. Pero es hora de que los argentinos y argentinas que puedan hacerlo vuelvan paulatinamente al empleo formal y puedan ir prescindiendo de los planes sociales. Bueno. No me gustó cómo dijo esto, porque pone la responsabilidad en el beneficiario del plan social. No es que el beneficiario del plan social hoy puede volver al empleo formal y decide no hacerlo para quedarse en el plan social. No existe esa posibilidad. Es lo que sugiere el discurso, sí. Bueno, es también la política de noviembre para acá del Ministerio de Desarrollo Social, tratar de frenar todas las listas, por eso las marchas que hubo de piqueteros no oficialistas a principios de este año. Sobre el presupuesto, sobre el rechazo en realidad del presupuesto nacional que proponía el Ejecutivo, dijo esto. En estos casi 40 años de democracia, es la primera vez que se rechaza un presupuesto en este recinto. Dicen que los peronistas manejamos el Congreso como una escribanía, pero lo cierto es que en estos casi 40 años el Congreso Nacional solo ha dejado sin presupuesto a Cristina en el 2010 y a mí este año. Acá tuvo lugar una de las sonrisas más marcadas de Cristina Fernández de Kirchner, como diciendo, viste que yo te dije que con esta gente no se podía hablar. Una sonrisa que se repitió cuando la oposición, el PRO en particular, se levantó y se fue al recinto. Una remera que diga yo te dije, ¿no? Yo te avisé. Es horrible, eso pasa en las parejas mucho y no terminan bien las parejas. Bueno, pero es muy difícil no decir yo te avisé si yo te avisé. Y ponerse mucho placer además decir yo te avisé. Claro. Yo siento todo el tiempo entre ellos dos que él está como tratando de agradar y de generar como un vínculo de complicidad, por eso dicen, no, solo dejaron a Cristina y a mí, ¿no? Como para... Pero después, nada, bueno, no sucede, no termina nunca de suceder. De ahí viene que es un amor no correspondido, digamos. Claro, bueno, como el de muchos maridos, ¿no? Cuyas esposas le dicen, yo te dije. No coincido para nada con esa lectura, para nada. Yo te voy a decir, en público, como muchos maridos dicen, no, mi amor, mirá, no sé qué. En privado. Yo no estoy, ¿Qué pasa? Yo no analicé lo que pasa en privado, analicé el discurso. Después hablemos de lo que pasa en privado. Hermoso paralelismo, amigo. Pudiera ser invitado a una fiesta de Fabiola, ¿no? Para estar ahí, ver fotos, sacar fotos y filtrarlas, ¿no? Terminás jodido. Bueno, ¿qué más tengo? Esta parte es cuando se retira el PRO. No se retiró todos juntos por el cambio, ¿no? No, solo se retiró el PRO. Era una decisión que ya tenían tomada de antemano. Estaban esperando en qué momento. Sí, porque era obvio que Alberto Fernández iba a hablar de que la deuda la tomó Mauricio Macri, de que es una deuda impagable y demás, y ya sabían que en ese momento se iban a levantar y se iban a retirar, y efectivamente es lo que sucedió cuando el presidente dijo que el acuerdo con el fondo no obstruye la investigación judicial de la deuda. Lo dijo así y pasó esto, escucha. Quiero dejar constancia que este acuerdo tampoco releva al Poder Judicial de avanzar en esa investigación. Los argentinos y las argentinas tienen el derecho de saber cómo ocurrieron los hechos y quiénes fueron los responsables de tanto desatino. Silvia Lespenato, una de las primeras que se levanta para dejar el recinto. Iglesias también, ¿no? Por supuesto. Waldo Wolf también. Waldo Wolf. La cabeza de... Bueno, ahí se están yendo, ¿no? Se siguen aplaudiendo los peronistas, digamos, y los otros se van lo más ostensiblemente que pueden, como siempre pasa en estos casos. ¿Sí o no?
muy A mí se teatralizado. celebró el micrófono. Cuéntenos. Sí, no. Ahí están diciendo Manes si se va a ir, ¿viste? ¿Sí o no, Manes? Claro, pobre Manes. Hay una foto de él circulando que está viralizando en redes sociales. Manes solito, alrededor se le fueron todos los demás. Bueno, porque los radicales se quedaron, la coalición cívica se quedó, los de Monzó se quedaron, solo se fue el PRO y bueno, algunos quedaron ahí Se solares. hicieron muy cargo del tema deuda, ¿eh? Absolutamente. Eso es lo otro que te iba a decir, es como una Claro. confesión de parte. Una confesión. Total. Como claro. dijo nuestro amigo Eduardo Gorostegui, que hablaron de deuda y se fugaron. No por el cambio. Lo pusieron en acto, lo teatralizaron también. Bueno, ¿qué más? A ver, sí, bueno, el último. Estaba arrancando Alberto Fernández y se escucha en el micrófono de él, cosa que también pasa mucho con las esposas, ¿no? Detrás de la conversación del marido le dicen... Simulaje de toda esta cobertura. Le dicen, Ale, acordate de que... Sí. Bla, 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 así, no, digo Ale por decir, ¿no? Sí, por decir un nombre que tenía en la cabeza. Sí, sí. Y Ella... decirle que no tarde, ¿no? O sea, no tarde, por favor. Claro. Decíselo convencido, ¿no? Ella se cuela en el micrófono de él, pero escuchá lo que le dice al diputado. ¿A quién? A Negri, porque Negri cuando arranca la sesión que la abre Cristina antes de que llegue Alberto, empieza a reclamar a los gritos un minuto de silencio por Ucrania. Cuando entra Alberto, obviamente Cristina nunca le da la palabra, cuando entra Alberto y comienza el discurso, otra vez a los gritos, un minuto por Ucrania. Y Alberto es lo primero que hace, entonces ella ahí manda la patadita. Escucha. Yo les pido por favor un segundo. Déjenme empezar, si me deja empezar por ahí. Gracias, diputado, está todo bien. La paz del mundo se altera por la invasión militar de la Federación Rusa sobre Ucrania. Otra vez, la violencia bélica arrasa vidas humanas. Por esas vidas humanas y por las vidas que perdimos en el COVID, les pido a todos hacer un minuto de silencio. Hay que saber esperar. Hay que saber esperar, diputado, le tira a Negri. Sí. Hicieron el minuto de silencio después, dio lugar luego al discurso completo del presidente. Algunos otros detalles de esta apertura legislativa, lo hablamos hace un ratito, Máximo Kirchner pegó el faltazo, no hay explicaciones oficiales, hay versiones que dicen se quedó en Santa Cruz para participar mañana del primer día de clases de sus hijos, pero cuando yo pregunté en el equipo de Máximo, me respondieron no hay explicación oficial. Esto quiere decir lecturas abiertas y para todos los gustos. Habló el presidente de que el acuerdo con el fondo es inminente, pero que todavía no está cerrado. Habló de la ley de alquileres, del cannabis medicinal, del cáñamo industrial, de el empleo para los movimientos sociales. Dijo específicamente que la Corte Suprema de Justicia, demorando el tratamiento de la cautelar que mantiene suspendida la declaración de las comunicaciones como servicio esencial, le está haciendo el juego a los poderosos, le está haciendo el juego a los sectores económicos más poderosos. La carita de los Supremos en ese momento, por supuesto ponchados por el director de cámaras, fue bastante incómoda. Estaban ahí, claro. Estaban ahí Les corresponde. sentaditos, claro. Y pidieron ir por Zoom, pero les dijeron no, chiques, esto ahora es presencial. Y bueno, también la confirmación de que va a llegar el swap con China. Veremos de qué manera se materializa eso. Bueno, respecto del Fondo Monetario, sí, como te digo una cosa, te digo la otra. Así como ayer les adelantamos acá en Pasaron Cosas, también lo hicimos en Hora Pico, en C5N, lo de que las tarifas de luz y gas iban a aumentar a la par de los sueldos. También la información que teníamos es que ahora, después de la comparecencia del presidente ahí, se iba a anunciar el acuerdo con el fondo. A mí, no sé si vos entendiste lo mismo, Noé, me da la sensación por lo que dijo que ya hoy no va a ser, porque dijo como que faltan cosas. Sí, faltan cosas. Nunca está claro cuándo va a ser, pero si hubiera sido hoy, lo tendría que haber anunciado él. Sería muy raro que ahora, después de este discurso, aparezca otro discurso de Alberto o de Martín Guzmán anunciándolo. Todo puede pasar en este país igual, Sí, ¿no? sí, en todo caso, si ocurre, lo va a anunciar Martín Guzmán en cualquier momento, pero Alberto Fernández dijo que faltan cosas todavía y lo dijo hace apenas 2 horas y pico.